presidente Javier Milei va a quedar hecho un torso y una cabeza, porque él había dicho que si tenía que aumentar un impuesto en la Argentina se iba a cortar un brazo. Por ahora lo que veo es que según los nuevos designios del Fondo Monetario, que escribe la letra chica del plan económico, les dijeron: muchachos, a los botes, porque la platita que ustedes le bajaron o le van a bajar a lo de las retenciones, por un lado hay que pagar la fiesta. Entonces, ¿qué estarían pensando? Y bueno, ir contra los monotributistas, pero son siempre los que pagan los platos rotos. Por un lado, porque el mundo del monotributista ya sabemos lo que es, ¿no? Es una jubilación mínima que si en algún momento la cobrás, agarrate, y además tienen que poner una cierta plata. Es cierto que el gobierno había como bajado el estadio digamos, había actualizado también. Son malos, ¿viste? Pero no tanto. Y además el tema del impuesto a las ganancias que pagan los salarios, quienes están en blanco. Ahí también hubo un cambio. Hoy creo que está en 3.700.000 de bruto si tenés 2 hijos que empezás a pagar, y entonces como los salarios son tan bajos y en realidad tenés un problema de ingresos, dejaron de percibir mucho de ese impuesto. Hay muchas preguntas porque esto no tiene que ver solamente con lo que le puede pasar a los monotributistas, también hay un tema ahí del IVA que quiero charlar, porque la verdad que la gente se le va pasando. Y si estas cosas pasan, algunas tienen que pasar por el Congreso, me imagino. Quiero mucha información, por eso lo contacto a Guillermo Poch. ¿Cómo te va, tributarista? Bienvenido. ¿Cómo va, Diego? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Tratando un poco de entender acá, letra chica, pero viste que las cosas de a poquito van como entrando, ¿no? ¿Cómo es este mundo que ahora le están pidiendo a economía que actualice o que digan, bueno, más gente va a tener que pagar la fiesta y los platos rotos? Sí, en definitiva lo que el Fondo Monetario Internacional está pidiendo es aumentar el costo de monotributo, aumentar la base, el universo de sujetos alcanzados por el impuesto a las ganancias, recaudar más, o sea, subir la presión tributaria sobre los asalariados, y también va a tener un impacto en los autónomos eso, tratar de cambiar el esquema del IVA, situaciones que no van a ser tan fácil. Quien quiera llevar esa propuesta claramente va a tener que asumir un costo político, porque como vos bien indicabas, cualquier reforma tributaria tiene que ingresar por Cámara de Diputados, con lo cual aquel que lleve la propuesta lo va a tener que llevar desde Cámara de Diputados, y también hay una suerte de que había un compromiso, una mensaje de campaña que la intención era bajar la carga tributaria. Ahora lo que le va a impactar va a ser que a esa clase de que salía de la informalidad y pasaba a la formalidad en el monotributo se le van a incrementar los costos. Eso sería en la práctica si se cumplimenta lo que está pidiendo el fondo. Sí, ahora, ahí, Cristian, te hago un alto, porque cuando gobiernos anteriores hacían como un retoque de escalas, ¿te acordás que esto quedaba libre albedrío en la época tanto de Cristina, en la época de Macri? Después hubo ahí algunos proyectos que llegaron con el tema, sobre todo supongo en el tiempo de Massa, que habían sido enviados, que te acordás que las horas extras que no iban a pagar, la gente ya no entendía nada, pero bueno, había quedado con más o menos esa escala. ¿Esa escala la pueden retocar o el gobierno directamente es de economía, o sí en el caso también del monotributo tiene que ir y pasar por el Congreso? O sea, hoy todo lo que es materia tributaria tiene que pasar por el Congreso. Hay actualizaciones que quedan definidas por mandato legal, pero si vos querés cambiar, querés hacerlo más oneroso o querés, como todos los ejemplos que vos estabas indicando, tienen que pasar sí o sí por el Congreso, empezar en Cámara de Diputados y ser aprobado por senadores. Y algo que vos estabas indicando que es correcto, o sea, el monotributo siempre tiene un tratamiento preferencial por la cantidad, el universo que hay, es esa gente que está entre la formalidad y la informalidad. Después se beneficia al asalariado, el empleado en relación de dependencia, y por último al autónomo. Entonces, todo ese universo de gente, llámese monotributista y asalariado, es un número grande, es una cantidad importante de personas a las cuales afectaría. Sí. Ahora, qué loco, porque el Fondo Monetario dice, en realidad, esta gente es víctima de su propio veneno, porque la reforma laboral supuestamente vino a que vos seas un monotributista y que no le puedas reclamar nada, ¿no? Es básicamente contratarte sin derechos laborales, porque no le vas a poder hacer juicio
por ejemplo, la persona que te contrata brindando un servicio. Y ahora el Fondo Monetario dice, como en realidad ustedes metieron la reforma y el mundo de la informalidad es más evidente, entonces cóbrenle a los que son informales, pero además tributan algo. O sea, es increíble. Sí, o sea, va a generar un ruido porque, de nuevo, el monotributo es ese paso de la informalidad a la formalidad. También hay una suerte de que muchas veces el empleado y el empleador terminan optando por un régimen donde, en definitiva, también el empleado intenta que le quede más plata en el bolsillo. Eso es una realidad también. Claro, y a partir de ahí también se habló de algunas, o yo por lo menos entendí, entre los considerandos del fondo, hablaba del tema del IVA. Y decían como que hay algunas actividades, creo que esto es así, que por ejemplo están alcanzadas por el IVA, pero no en su totalidad. Me parece que en el caso, por ejemplo, de la medicina prepaga, porque me pasó, si vos sos monotributista y contratas una medicina prepaga, por ejemplo, te ponen el 10.5% de IVA, ¿no? Porque esto está alcanzado todavía por el IVA. Sí. Y en el caso, no sé, de los colegios no tributan IVA, ¿no? No, o sea, hay actividades, ponele siempre la educación y lo mismo que el deporte, te Sí. puedo hacer una analogía, siempre tienen tratamientos preferenciales. Bueno, pero esos O sea, vos tratamientos, ¿eso es lo que el Fondo Monetario por ahí estaba diciendo entre líneas? ¿El IVA es para todos o para todas las actividades? Bueno, se está buscando un cambio, pero ponele que vos tengas que cobrar IVA en la enseñanza va en contra, en definitiva, de lo que es la cultura. O sea, siempre la cultura y el deporte van muy emparentados, siempre tienen tratamientos preferenciales. Después, en cuanto a la medicina prepaga, vos tenés una obra social está exento en IVA, una prepaga 10,5 fuera de lo que es una prepaga 21, o sea, tenés distintos tratamientos porque también hay que entender que la legislación impositiva tiene el conocimiento también social, o sea, todos los componentes sociales, el pan común tampoco paga IVA, vos no le podés estar cobrándole a una persona que está queriendo comer pan que pague el IVA. Sí, eso desde tu buen corazón, ¿no, Cristian? Y de hablar de economistas o tributaristas con corazón, pero si esta gente se lo propone, puede esto ir al Congreso tranquilamente, ¿no? Tiene que ir al Congreso, o Sí, sea, pero tiene que ir al digamos, Congreso, puede estar considerado en el proyecto, digamos, a eso voy, que acá lo que está diciendo el podría fondo ser. es tribútenle a todo IVA, que todo pague IVA. Sí, pero después vamos a ver qué pasa a nivel de qué se discute, qué se ventila en el Congreso. Sí, sí, bueno, es una figura difícil porque acá en el medio tenés un desfinanciamiento de las provincias que dicen de dónde sale la plata. Y en el medio también está que en realidad el gobierno va a dejar de percibir una platita importante por esta baja de retenciones que supuestamente va a venir. Pero esa baja de retenciones que todavía no se dio, algunos dicen, bueno, la termina pagando el común de la gente con este aumento del IVA, ¿no? ¿Sería esa la compensación que quieren lograr? No, 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 lo que están buscando es que se pague más impuesto a las ganancias y de alguna manera menos IVA. Eso es lo que se estaría buscando porque se le quiere dar un tratamiento más beneficioso tal vez a una clase social más baja económicamente hablando. Sí, y ahora, tributariamente, no sé si tenés conocimiento de cómo es en otros puntos del mundo, ¿no? Yo a veces cuando hablo con gente que, por ejemplo, vive en los Estados Unidos, te dicen, allá tenés el tax ese habitualmente y a vos te queda la guita, vos pagás, no es como es el sistema tributario acá en la Argentina, ¿viste? Es un anual o es algo muy distinto y diría menos complejo, ¿no? Porque siempre lo que Milei dijo era que acá en la Argentina había impuestos distorsivos, nada de eso lo tocaron. ¿Cómo es en otras partes del mundo, digamos, la cuestión de impuestos? ¿O en la Argentina tenemos impuestos que por ahí nos confunden diciéndonos que, no sé, pagamos menos de lo que tendríamos que pagar? Estamos ahí como en un limbo. No, en Argentina lo que sucede a diferencia de otros países es que la recaudación está basada principalmente, sin importar la ideología política ni la administración de turno, nada, siempre está basado más en el IVA
tiene un impuesto a las ganancias. En otros países está más basado en ganancias que un impuesto al consumo como el IVA. En Argentina, Ok. IVA se recauda el 36%, 26% ganancias. En otros países se recauda mucho más por ganancias que impuesto a los consumos. Que en definitiva el tema del IVA lo pagan todos, porque paga el IVA una persona que gana 700.000 pesos y uno que vive en Nordelta que va a comprar el mismo producto está pagando lo mismo. Y es como distorsivo en la pirámide. Sí, regresivo, se le dice Sí. porque en definitiva tiene un efecto. Aquel que no llega a fin de mes, tal vez pagó IVA y una persona que tiene capacidad de ahorro no lo termina pagando, entonces proporcionalmente paga menos. Sí. Ahora, y tributariamente, ¿sirvió o no sirvió? ¿Te acordás que en algún momento, creo que fue me parece que fue la pandemia, había una devolución del IVA? Yo creo que nos devolvían de ciertos productos y también Macri creo que había puesto alguna devolución de Sí, productos. tenía, Eso, tenía devolución de productos y también estuvo cuando pagabas con tarjeta sí, de de débito. débito, creo que era un 5%, ¿no? O sea, siempre son beneficios, pero que en definitiva tampoco mueven tanto el amperímetro. Claro, claro, claro. Es un tema porque la historia del IVA en la Argentina, ¿quién fue el último que la subió? Fue Cavallo, ¿no? Domingo Cavallo en los 90, porque antes se tributaba... Y era el 18, el 19 y después pasó el 21. Ah, bien, y cuando se crea el IVA en algún momento, ¿en cuánto arrancó? ¿Te acordás? No, no, 70 y pico y es anterior inclusive. Anterior. Antes inclusive no se aplicaba sobre los servicios, después se aplicó sobre los servicios. Ah, Primero era claro. sobre la venta de bienes y después la obra de construcción estaba grabado y después se amplificó a todos los servicios, se amplió a todos los servicios. Claro, uno ve como cierta voracidad por, bueno, juntar lo más posible. Lamentablemente en el medio estamos todos. Yo creo que si esto en algún momento llega a tener bueno, tratamiento, hay que ver, ¿no? Pero bueno, sería un verdadero golpe al bolsillo, ¿eh? Sobre todo de la clase laburante y también de quien hoy considera que, no sé, ganar 1.000.000 de pesos para que vuelvas a pagar impuestos a las ganancias, la verdad que sería una locura si esto sale. Y sí, se tiene que ventilar, como te decía antes, en el Congreso, se tiene que discutir en el Congreso. Bien, Cristian Buteler, gracias por el detalle, por la información y para tratar de ir entendiendo qué nos está pasando. Guillermo Poch, perdón, estaba charlando contigo, me confundí acá, estaba mirando la lista del próximo invitado. Gracias, Guillermo. Bueno, muchísimas gracias. Chao, chao.